Volvemos con el bloque Cambio Climático y en esta oportunidad un tema crucial para nuestra vida cotidiana. Le pasa a usted que está mirando en su casa o donde sea, el tema del efecto invernadero. ¿Cuántas veces nos hablan de eso? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono, con el anhídrido carbono? ¿Qué pasa, Amadeo Sabatini? Bueno, vamos a intentar, Mariano, abordar preliminarmente el tema. Lo cierto es que los gases de invernaderos son varios. El más importante, el más significativo, es el anhídrido carbónico, dióxido de carbono, CO2, distintas formas de conocerlo, estamos hablando siempre del mismo gas, que es lo que todos los seres vivos que respiran emiten cuando respiran. Nosotros incorporamos oxígeno y cada vez que se quema algo, orgánico, se produce principalmente, el principal gas es el anhídrido carbónico, porque el carbono está en toda la estructura viva. Todos los seres vivos tienen una matriz de carbono. Cuando se combina con el oxígeno en el aire para quemarse y liberar calor, se produce anhídrido carbónico. Y lo que está en discusión... Cuando se quema algo vegetal. Algo vegetal, cualquier cosa viva, porque, Ajá, digamos... Bien. Cualquier cosa viva, bien. Un trozo de carne, si se llega a quemar hasta combustión completa, también tiene una estructura de carbono y produce otras cosas, pero también anhídrido carbónico. Y digamos, el petróleo... Todo lo orgánico, por eso es química orgánica. Por eso se llama química orgánica, la química del carbono. Todo el petróleo, digamos, alguna vez fue plantas y animales también, y por eso genera el combustible que libera también anhídrido carbónico. Lo cierto es que lo que está en discusión es que mientras más carbono, más anhídrido carbónico liberemos a la atmósfera por la actividad básicamente de los seres humanos, con los vehículos, con la generación de energía de diversas formas, etcétera, con la producción animal. Los grandes rebaños de ganado también son una fuente de producción de anhídrido carbónico. Todo eso va generando la perspectiva de que aumente la temperatura, que es un tema que conocemos. Y una de las preguntas que debe hacerse, que debemos formularnos, es qué responsabilidad tiene cada país en la emisión de carbono. Entonces hemos preparado un par de mapas para discutir, en primer lugar, el problema de quiénes son los responsables de la emisión del carbono. Si el director... Me encantan los mapas porque nos ayudan a entender. Ayudan a entender. El primer mapa es un mapa que nos muestra la producción de anhídrido carbónico per cápita en el mundo. Lo que se ve rojo ya pasó, acaba de pasar Estados Unidos y Canadá. Ahora vemos algunas zonas de los países productores de petróleo, como es el caso de Arabia Saudita, etcétera, porque la principal responsabilidad está vinculada al consumo y producción de petróleo. Por eso Estados Unidos per cápita tiene casi 30 veces más. La escala va de 0, a donde está Argentina, entre 0 y 1, a 30. Fíjense, Australia es de lo que está más rojo, pero el grueso de la responsabilidad está en los países del norte. El mundo industrializado. Lo que estamos viendo entonces es, per cápita, por habitante, cuánto cada país libera de anhídrido carbónico. Pero ese es una forma de ver, de pensar el problema. Cuánto cada país, cada habitante libere. Y por supuesto, son los países que no firmaron el protocolo de Kioto. Bueno, precisamente Estados Unidos, que es uno de los principales emisores de anhídrido carbónico, no firmó compromisos junto con China buscando negociaciones individuales. Pero hay un segundo enfoque, que es el de la cantidad total liberada. Si el director nos da el segundo mapa, lo que vamos a ver ahí es en porcentajes. El mapa está distorsionado para que la superficie revele la proporción de anhídrido carbónico de la que es responsable cada país del mundo. Todo esto nos influye o nos perjudica por igual a todos, pero nosotros somos menos responsables que otros. Los países del sur, digamos, fíjense África, que aquí aparece, y América del Sur aparecen con apenas un 3, un 4% de la emisión mundial, pero como el gas se libera en una atmósfera que compartimos, el 30% de la población, el 5% de la población mundial que vive en Estados Unidos, ha liberado el 30% del carbono que respiramos, todos, que está en la atmósfera de todos. Si uno suma Europa, Estados Unidos y Canadá, el 60% de las emisiones han sido producidas solamente por el 15% de la humanidad. Entonces,
Ahí aparece una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad política, con las decisiones a tomar y sobre todo con un problema en el que estos mismos países generan información que nos pone sobre aviso respecto a los límites temporales para tomar esas decisiones. No podemos seguir indefinidamente como hemos venido hasta aquí, porque las restricciones que produce la liberación de anhídrido carbónico tienen que ver con el fenómeno del cambio climático. ¿Y cuál es el límite, Amadeo? Bueno, si te parece, lo podemos ver en un informe que hemos preparado, que hemos tomado del periódico inglés El Guardian, con una toma de posición respecto al problema de hasta dónde se puede seguir emitiendo carbono. Ahí estamos viendo. Ahí vemos el informe y lo que debe tenerse presente, Mariano, en conexión con este informe, es que una de las posibilidades es que el petróleo se quede en el suelo y el carbón se quede en el suelo. El mensaje implícito es keep it in the ground, quiere decir déjalo enterrado al carbón y al petróleo, porque son las dos fuentes básicas con las cuales la humanidad produce gases de invernadero. Hay que convencer a algunos pesos pesados, ¿no? Bueno, hay que convencer a algunos pesos pesados y sobre todo en ese contexto, la más importante es que hay 3 números, dice este informe, que uno debe conocer. ¿Sí? El primero es que son 2 grados, solo 2 grados los que nos separan del umbral de las catástrofes. Si la temperatura promedio aumenta en 2 grados más, los efectos son incontrolables. El segundo número son 565 gigatones, es la cantidad de anhídrido carbónico que podemos liberar sin que se aumente 2 grados la temperatura del ambiente mundial. Eso es lo que se llama el presupuesto de carbono. Tenemos para gastarnos 565 gigatoneladas más, digamos, liberadas al ambiente. Las canitas al aire que nos podemos tirar. Y 2.795 gigatones es la cantidad de anhídrido carbónico que vamos a liberar a la atmósfera si quemamos las reservas controladas existentes de petróleo. 5 veces más. 5 veces más es lo que vamos a quemar cuando hayamos agotado, no el petróleo que está por descubrirse, el petróleo que ya está comprobado. Y que sin duda lo vamos a quemar. Y que al ritmo al que venimos se va a consumir. Entonces, digamos, una parte de las preocupaciones es ¿por qué las grandes compañías petroleras y en general el mundo va hacia la búsqueda de más fuentes de petróleo y esa inversión que el año pasado redondeó los 700.000 millones de dólares no se dirige a las fuentes renovables de energía? ¿Por qué seguimos buscando petróleo en lugar de usar más dinero en generar fuentes alternativas? Porque el problema de fondo en ese punto, Mariano, es que compañías petroleras como Shell, como British Petroleum, acaban de vender todas sus posiciones en investigación de tecnologías alternativas de producción de energía. Todo lo que tenían dedicado a la producción de energías no contaminantes, estas compañías petroleras acaban de deshacerse. Entonces, ahí viene una pregunta. Por un lado, compartimos una atmósfera en la que algunos países liberan más gases, pero tenemos cifras que marcan, esas cifras son cuestionables científicamente, ¿cuál es el límite exacto? ¿Son 2 grados, son 2 grados 10, son 2 grados? No hay discusión de que aumentar la temperatura trae catástrofes. O sea, todos están de acuerdo que hay un límite. Y la pregunta es, ¿son estas reservas las que van a liberar esa cantidad, las 2.795 gigatones o un poquito menos? Lo que está claro es que esos números están muy por encima de cualquier límite al que podamos aproximarnos. Esta gente no se da cuenta que este es el único lugar que tenemos para vivir. ¿A dónde se quieren ir? ¿Qué pensarán que una élite, una nueva aristocracia se irá a vivir a la luna? Lo cierto es que esto abre un panorama de discusiones, apenas estamos rozando el tema, porque en el medio la discusión abarca cuánto contamina el gas y cuánto contamina el petróleo. Sin duda hay beneficios a favor del gas, pero la discusión de fondo sigue siendo 565 es con lo que suben 2 grados y estamos por producir 2.795 gigatoneladas de anhídrido carbónico. Vamos a seguir con este tema, esperemos que la semana que viene todavía estemos a tiempo de tomar conciencia. Los vamos a esperar en este mismo canal a la misma hora. Amadeo, muchas gracias.
por estas explicaciones. Gracias a la audiencia y sin duda no queremos atemorizar, queremos generar conciencia. Exactamente. Jenny Ortega Benavides, muchas gracias por traernos a otros argentinos que están haciendo patria, que nacieron en otro lado a lo mejor, pero que son compatriotas. También es nuestra patria, decimos siempre. Y nos vamos a despedir con algo de música, como es costumbre ya en el programa, en este caso un homenaje que le hace el Grupo Horizontes a este profeta y mártir salvadoreño, Monseñor Romero. Monseñor Romero, el santo de América, desde el sábado que viene beatificado por el Papa Francisco. Esto también nos da esperanza, otro mundo es posible, hay que hacerlo. He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinar. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Unido siempre a Pedro, profeta fiel verdadero, se hizo vida el mensaje de Medellín en tu pueblo. Pensaron callar tu voz aquellos ricos del pueblo, que se mancharon las manos con la sangre del profeta. Nosotros somos latinos de tierra salvadoreña y grandes en dignidad en San Arnulfo Romero. Por Cristo quien te consagra, profeta y mártir del pueblo, y sé Latinoamérica, santo de todos los pueblos. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Es una esperanza llamando a la conversión, pues miraste en el pobre triste hambre y dolor. Aquellos que han olvidado hacer vida el evangelio deben de seguir tus pasos y ser la voz de ese pueblo.